Buenas tardes, ¿cómo están? Alumnas, alumnos, espero que se encuentren todos bien. Vamos a comenzar con la clase número 7 del Seminario de Educación No Formal, pero para introducirnos en el tema de hoy, quería comenzar primero por conversar un poco sobre la participación que tuvieron en la actividad de hoy, la participación en el foro, sobre la pregunta que hicimos en cuanto a la relación que encontraban ustedes entre el concepto de educación y los sectores menos favorecidos. Hemos visto con la profesora Gladys, hemos observado que muchas de las respuestas concluían en un término que aparentemente consideran fundamental ustedes, que es el término de inclusión. Venimos viendo este término a lo largo de las clases en relación a su significado, en relación al tratamiento del mismo a lo largo de la historia. También lo hemos visto desde distintos autores, lo que significa para distintos sectores. Y también lo hemos visto desde el marco normativo. En Argentina, por ejemplo, la importancia que se le dio a este término en la Ley de Educación Nacional 26.206. Hoy lo vamos a retomar desde el texto de Flavia Terici, en el que nos habla de que lo mismo no es lo común. Ella lo que nos plantea desde este término inclusión, que vamos a tener tres significados a lo largo de la historia. Y ella lo que nos plantea es que existen esfuerzos análogos por implantar, o que se insiste sobre estos esfuerzos, como hablar, por ejemplo, de una escuela común, de un currículum único, de un aula estándar. Y ella lo que nos plantea es que estos son distintos esfuerzos que se hacen por insistir en esto de lo común. La inclusión educativa tuvo un primer significado a lo largo de la historia, que es el acceso material de todos a la escuela. Al día de hoy, en los distintos niveles educativos, se sigue tomando a la inclusión como un tema de acceso de todos a la escuela, que se construyan más escuelas, una mejor distribución territorial de las mismas, de hecho también que surjan más vacantes, que haya más disponibilidad de vacantes. Y el tema de la obligatoriedad reforzó esto. Pero ¿qué pasa? Mirándolo desde este punto de vista, la inclusión estaría incumplida. ¿Por qué? Porque evidentemente que todos tengan acceso a la escuela no significa que vayan todos los sectores a la escuela, que todos asistan a la misma, y de hecho hay muchas partes de la población que abandonan esa escuela. Por supuesto hay políticas asistenciales a estas familias que están desfavorecidas materialmente, económicamente, digamos, también, para que terminan confluyendo todo esto en lo que es la trayectoria educativa de cada niño. Pero hoy, en la actualidad, nosotros hemos ampliado este término inclusión, en cuanto a que, por ejemplo, ya, además de que todos accedan a la escuela, nosotros también, por ejemplo, esperamos que a esas escuelas que los alumnos vayan, estas cumplan con distintas cualidades a nivel edilicio, a nivel también de selección curricular, que es muy importante, en el plantel de docentes también, de recursos que existan en ella. Desde este significado clásico que le damos a la inclusión, es que nos parece injusto que un chico no vaya a la escuela, o que a las escuelas a las que asistan no estén en condiciones óptimas como para que puedan estudiar. Pero consideramos que la educación debe tener en cuenta también algo que vamos a llamar formación compartida, que va más allá de los chicos y más allá de las condiciones en las que haya tenido lugar su crianza. Tienen derecho a una formación compartida, y esta formación no puede pasar por arriba de las singularidades locales,
¿sí? Como tampoco esta formación compartida debe codificar o como tener un único código de las clases, digamos, dominantes, donde se marquen ya de antemano cuáles van a ser, por ejemplo, los procedimientos matemáticos válidos, cuál va a ser la literatura válida, cuál va a ser la música válida. Entonces, que no se codifique como una cultura única autorizada. ¿Sí? Y para ampliar aún más este concepto de inclusión, se tiene que promover en todos una comprensión de la cultura y de los intereses de los otros. A partir de este artículo, lo mismo no es lo común de Terici, se plantea que se puede estar aprendiendo lo mismo y no estar aprendiendo lo común. Es decir, que si estoy aprendiendo, por ejemplo, un conocimiento sobre el descubrimiento de América, y se lo estamos enseñando a un niño mapuche, está aprendiendo de repente lo mismo que un chico que está estudiando en Córdoba, pero no está aprendiendo lo común. Es decir, hay algo en la formulación de ese saber, ¿sí?, que no promueve, sino en este saber, por ejemplo, del descubrimiento de América desde el punto de vista de un niño mapuche, le estamos dando una formulación a ese saber, ¿sí?, que no promueve, sino que más bien vulnera la posibilidad de comprender la cultura y los intereses de los otros. Y a través de esto se podría recién construir lo común. Otro de los significados en el término inclusión es que la escuela no produzca condicionamientos en cuanto a qué deben seguir estudiando los sujetos una vez que terminan un determinado nivel educativo. Por ejemplo, si estamos en un nivel primario, que no se produzcan condicionamientos a qué se debe seguir estudiando en un nivel secundario. Ahora los invito a observar estas dos fotos que les voy a presentar y que se detengan a reflexionar por un instante. ¿Consideran que desde estas dos posiciones se habilita de igual manera para continuar estudiando el nivel secundario? La inclusión dice que sí. La pregunta es si se hace efectivo en la realidad. ¿A ustedes qué les parece? El último de los significados que vamos a nombrar quizás es el de impronta más exigente. ¿Por qué? Porque cada vez que surgen barreras que impiden el acceso a la escuela, el acceso a la educación, lo que se pide es que el Estado promueva rápidamente los recursos, medidas positivas, eficientes y sobre todo rápidas para poder remover esas barreras que impiden a ciertos sectores acceder a la educación. Es exigente en el sentido que nunca sabemos o nunca podemos saber qué barreras son las que van a ir surgiendo. Claro ejemplo es el de la pandemia, cuando la barrera que surgió fue lo de las TICs, fue lo de los recursos tecnológicos, ¿sí? Se pedía al Estado que rápidamente actúe y amplíe medidas en cuanto a la conectividad, a los recursos, a que los chicos tengan nuevas computadoras, a que todas las escuelas tengan la conectividad, el acceso. Pero también es importante desde lo educativo que se tenga en cuenta el saber pedagógico, ¿sí? En este artículo de Lo mismo no es lo común, Terici comparte criterios con Connell, sobre todo en lo que respecta a la justicia curricular. Ellas dicen que los sistemas educativos de los distintos países pueden desarrollarse de una manera diferente, siempre teniendo en cuenta esta justicia curricular. Repensar el currículum siempre teniendo en cuenta los intereses de estos sectores menos favorecidos. Entonces, que desde los sistemas educativos se pueda promover y se pueda percibir también que estos grupos están teniendo o que están haciendo uso de su derecho a la educación, de que se sienten cómodos, de que se sienten bien, de que pueden desarrollar todo su potencial educativo, todo su potencial de aprendizaje dentro de estos sistemas. Y que recién ahí es donde nos vamos a empezar a dar cuenta que estamos haciendo efectivo este currículum justo. Entonces, hacen un recorrido, que también lo vamos a ver en el texto,
sobre los países postcoloniales y dan como un ejemplo claro a la historia educativa en Argentina a lo largo de todos estos años. Dicen que nuestro sistema ya nació segregado, esa es la palabra que utilizan. ¿Por qué? Porque dicen que en un principio fue segregado por clases. Excluidos, por ejemplo, los indígenas de estas clases, también segregados en cuanto a género, niñas por un lado, niños por el otro, y también en el ingreso tardío de la mujer a la educación superior. Los sistemas educativos coloniales estaban orientados a reproducir el poder colonial, y esto lo podemos ver en la historia de la injusticia. Con la educación segregada se hizo muy difícil que la misma se torne inclusiva, creativa y por ende que se torne justa. Con lo que nos plantea es que todos somos testigos de cómo los gobiernos neoliberales han reducido los recursos disponibles para servicios públicos como la educación y que lo hacen bajo un mecanismo de exclusión, en el que se prioriza la competencia en desmedro de la cooperación. Y esto impacta fuertemente en las escuelas y en las universidades. Terigi nos plantea también la mirada del sociólogo francés François Dubet, que va a hablar de este tema de la justicia a través de la igualdad de oportunidades. Él lo que nos plantea es que la educación debería tener a su lado caminos alternativos de distintas formaciones, donde todos los sujetos, incluso los adultos que han perdido su partido en los años de estudio por distintas situaciones de vida, puedan volver a jugar ese partido y que se deben crear caminos alternativos, tales sean como talleres de alfabetización, y que estos talleres que puedan llevar a obtener una formación profesional en el que puedas obtener o en algunos no quizás, pero que se obtengan una salida laboral, sean también de excelencia y que no sea solo la escuela la que determine el fracaso o el éxito del destino de los sujetos. Para concluir, entonces, una escuela justa es una escuela que no tenga el monopolio de la formación, ¿sí? Mientras los individuos tengan más oportunidades para probar, la distribución se transforma en algo equitativo. Y este es uno de los objetivos de los distintos talleres que se dan en nuestro país, para que todos los ciudadanos puedan acceder a distintos talleres de formación, puedan tener o no puedan tener salida laboral o que simplemente sea para adquirir conocimientos, y que tengan alcance para todos y se den distintas políticas que puedan alcanzar a todos los sujetos.